Muy buenos días, muy buenos días. En esta rica mañana de miércoles 25 de diciembre del 2024. Inshallah subhanahu wa ta'ala, por sus misericordias, por su amor, por su bendición. Gracias, Señor, porque tú continúas enseñándonos, Señor, tu palabra, tus leyes, tus estatutos, tu amor, tu bendición, tu benevolencia para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. En esta rica mañana estamos con el capítulo 2 de Levítico, tercer libro del Pentateuco. Señor, mi alma te alaba, mi alma te engrandece, mi alma te da la gloria, la honra, el honor, porque tuyo es por los siglos de los siglos, Señor. Pon carbón encendido en mis labios, Señor. Unge mi cabeza con aceite. Toca mi lengua con tu dedo, Señor, y que tu palabra sea expresada a la humanidad conforme a tus voluntades. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por despertar. Gracias, Señor, por la salud, por el amor, por la bendición. Gloria y honra, Señor, a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Sí, Dios mío, líbranos de todos los males, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te engrandece. Te doy las gracias, Señor, por esta rica mañana. Gracias, Padre. Gracias, mi Abba, por estar aquí con nosotros, Señor. Y dice el capítulo 2 de Levítico de esta manera: y cuando alguna persona ofreciere oblación de presente a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote un puño lleno de su flor de harina y de su aceite, con todo su incienso, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida para recuerdo de olor suave a Jehová. Y la sobra del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. O sea, que una parte o el resto de la parte, la primicia, iba al altar para la ofrenda del Señor, y lo que quedase de este puño que tomaran para la ofrenda, el resto, entonces Aarón y sus hijos lo podían
tener, y dice, y la sobra del presente será de Aarón y sus hijos. Es cosa santísima de la ofrenda, de las ofrendas que se queman a Jehová. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, usadas con aceite. Recuerda que el Señor en la fiesta de los ázimos ordenó que los panes se hicieran sin levadura. La levadura es como una forma de pecado. Es una forma de que los alimentos estén puros, limpios de contaminación. El pan con levadura es un pan contaminado que es muy rico y todo el mundo lo come, pero la levadura, según la palabra, la hace como una observancia de contaminación. Y Dios quiere que nosotros estemos puros, limpios, y todo lo que nos llevemos a la boca sea igualmente puro para alimentar el cuerpo, mas no para contaminarlo. Un cuerpo contaminado es un cuerpo enfermo, ¿verdad? Cuando tú pones a tu cuerpo todo alimento que dice el Señor que no comamos, tú estás contaminando tu cuerpo. Y cuando contaminamos el cuerpo, este cuerpo se enferma porque está lleno de contaminación. Entonces, todo lo que va a pasar por sus órganos va a estar contaminado, lo cual va a enfermar un cuerpo. Entonces el Señor dice que el pan sea sin levadura. Y cuando ofrecieres ofrenda de presente cocida en horno, será de tortas de flor de harina sin levadura. El Señor quiere que esta ofrenda sea sin la levadura. Este lapicero no me escribe aquí y el otro terminó. Ok. Untadas con aceite. Más las tortas, si te das cuenta lo que dice, que las tortas cocidas que se presentan, tortas de flor de harina que sea sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Es como la mantequilla que nosotros hacemos al pan. Le untamos mantequilla y ese pan sabe muy rico con esa mantequilla, ¿verdad? Entonces, asimismo,
Lo que ellos usaban aquí era el aceite. Y mira cómo sabe de rico un pampita. Ese pampita que nosotros vemos es fuera de levadura, es sin levadura. Y ese pampita, cuando se unta en aceite, sabe lo más de delicioso, sabe muy rico. Comerlo con aceite de oliva sabe muy rico. Mas si tu presente fuera ofrenda de sartén, será de flor de harina, sin levadura, amasada con aceite, la cual partirás en piezas y echarás sobre ella aceite. Es presente. Qué belleza. Qué ricura. Y si tu presente fuere ofrenda cocida en cazuela, haráse de flor de harina con aceite. Y traerás a Jehová la ofrenda que se hará de estas cosas, y la presentarás al sacerdote, el cual la llegará al altar. Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman a Jehová. De esa manera la casa del sacerdote es bendecida. Ningún presente que ofreciereis a Jehová será con levadura. ¿Te das cuenta? Todos los presentes serían sin levadura. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Mira, no la levadura y no la miel se quemaría en el altar, para que no contamine el altar ni con la levadura ni con la miel, que es una forma de representar la contaminación de los deleites del mundo, de las cosas que entre el mundo hay, que pueden ser dulces como la miel, pero que no convienen al cuerpo, que no convienen al ser humano, que no convienen a tu vida espiritual. Es tan dulce, es tan amable, es tan romántico, pero es un yugo desigual contigo porque no está en tu misma página espiritual. Mientras sigue la vida terrenal, tú sigues la vida espiritual y se hace un yugo desigual, muy dulce, muy suave, pero no es bueno a tu vida espiritual y contamina tu vida espiritual. Es por eso que Dios dice: no lo leudado y ningún alimento con miel, para que no se contamine en sí tu vida espiritual.
En la ofrenda de las primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor de suavidad. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal. Mira esto. Y sazonarás toda ofrenda de tu presente con sal. Y no harás que falte jamás de tu presente la sal de la alianza de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. O sea que el Señor nos acepta la sal en la ofrenda. Mira la sal. Aquí sí me escribió. La sal, el Señor nos la acepta. Entonces, la sal, la palabra dice que somos la sal del mundo. Somos la luz y la sal del mundo. La sal es el símbolo de la verdad divina de Dios, es símbolo de la palabra de Dios, porque ¿en dónde está la verdad divina de Dios sino en la palabra de Dios? Ese es el gusto que se le da a la vida espiritual. Y ese gusto de la vida espiritual viene acompañado por el Espíritu de Dios. Entonces la palabra del Señor, acompañada por el Espíritu de Dios, es lo que le da el gusto, el sabor a la vida espiritual en el Señor. La palabra de Dios y el Espíritu Santo que se deposita, que se derrama en un ser humano que está hablando del favor de Dios a la humanidad. Esto hace un sabor agradable para el que le agrada escuchar la palabra de Dios. Recuerda que es como esa espada de doble filo que te corta si no deseas escuchar la palabra de Dios y que te libera. Son doble filo. Un filo te corta y el otro lado te libera. ¿Y qué va a liberar? La salvación, la sanidad, la liberación, el gozo, el contentamiento en las cosas del Señor. Es por eso que la sal, como en las ofrendas, se levantará un olor agradable al Señor. Y dice, y si ofrecieres a Jehová presente de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás por ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es presente. Y el sacerdote hará arder en memoria del don parte de su grano desmenuzado y de su aceite con todo su incienso. Es ofrenda encendida a Jehová. Y de esta manera nos termina el capítulo 2 de Levítico,
tercer libro del Pentateuco. Mira aquí cómo el Señor nos da la libertad de ofrendar. Y dice, y si ofrecieres a Jehová presente de primicias. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el Señor te permite ofrendar de lo que tú haces. Las primicias de lo que tú tienes. Las primicias de lo que tú haces. Del don que el Señor ya te dio. Si el Señor te dio el don de cultivar una planta, una clase de alimento, entonces el Señor dice que de esa primicia tú le traigas. Trae las primicias de lo que tienes. Si tienes un cultivo de plátano, de papa, de yuca, de espigas, mira aquí habían espigas. Entonces dice, tostarán al fuego las espigas verdes. Como quien dice, si tienes el don de cultivar plátanos, bananos, tráelos verdes. ¿Me entiendes? De manera que tráelos fuertes, tráelos mejores. La primicia es lo mejor. El Señor siempre pide que se haga lo mejor para Él. ¿Por qué? Porque Él es el que bendice tu cosecha. Y Él es el que multiplica tu cosecha. ¿Y cómo tú quieres que tu cosecha sea? En gran manera multiplicada. Y para que esa cosecha sea en gran manera multiplicada, ¿qué se debe de hacer? Traer lo mejor para el Señor. Al altar lo llevas al sacerdote y allí ellos ofrendan lo primero, toman una parte para ofrendarla al Señor, para presentarla al Señor. Dice, y si ofrecieres a Jehová presente de primicias, la presenta el sacerdote a Jehová. Y el sacerdote hará arder en memoria del don parte de su grano desmenuzado, porque en este caso se estaba ofrendando espigas. Entonces el sacerdote las ofrecerá y dice, y de su aceite con todo su incienso es ofrenda encendida a Jehová. ¿Te das cuenta cómo el Señor me recuerda de el portal? El Señor me dice, el portal que está abierto, inclusive si no lo menciono, al principio de cada capítulo, tú solamente debes de saber que cada que se ingresa a este campo espacial del Señor, a este campo espiritual de Dios, tú puedes entrar al portal. Entra y gózate con el Señor en el portal del Señor, para que redimas
tu pecado y haya redención en tu corazón y estés liviano el resto del día, reconociendo que Jehová te ha limpiado de todo tu maldad, de todo tu debilidad de pecado, de todo aquello que desagrada a Dios. Híncate delante de Él y clama por su perdón. Entonces, cada que tú ofrendas, dice que, y de su aceite con todo su incienso, es ofrenda encendida a Jehová. Aquí se le ofrendó las espigas, pero el Señor dice que de toda primicia que traigas el presente, lo presentarás al sacerdote. Y el sacerdote hará lo que él tiene que hacer con el incienso y presenta esta ofrenda al Señor. Tomará una parte para ofrendarla y la otra parte se la queda con él, porque es lo que el Señor ha estipulado para bendecir la casa sacerdotal. Así que tú no le pongas ninguna malicia, ninguna codicia, ningún enojo. No le pongas los ojos de mala forma a lo que Dios estipuló. Así Dios lo hizo para bendecir al sacerdote, para bendecir a aquel que comparte de la bendición de Dios con la humanidad. De que de la ofrenda que se le hace al Señor, saca una parte para Él. ¿Te das cuenta cómo si la primicia fue un bulto de papas, entonces el sacerdote lo primero que debe de hacer es presentar el presente al Señor, prepararlo y presentarlo al Señor? Señor, te traigo este bulto de papas que fue el presente de tal persona, la persona que haya llevado el presente de papas. Y toma, por decir algo, una porción. Digamos, toma un cuarto del presente y lo ofrenda al Señor. Lo pone sobre el altar para ser quemado. Y luego se lleva a su casa el resto del presente. Y la humanidad, si no entiende la voluntad de Dios, va a decir, ¿está robando al Señor? No. Fue lo que Dios estipuló en su palabra. Aquí Levítico 2 nos lo dice, que el resto lo tomará el sacerdote. Y tomará el sacerdote de aquel presente en memoria del mismo, y harálo arder sobre el altar ofrenda encendida de suave olor a Jehová, y lo restante del presente será de Aarón y de sus hijos. ¿Cuántos serán sus hijos? 4. O sea, para los 5 sacerdotes se repartirá el resto del presente de una persona.
Y de esa manera la casa sacerdotal estará en abundancia y el sacerdote estará para el servicio de la comunidad. ¿Te das cuenta cómo debe de ser el orden que Dios estableció para los pueblos? Cuando hay un sacerdote en el pueblo al ofrendar al Señor alimenta al sacerdote. Dios lo estipuló de esa manera, que no falte el alimento, que no falte la ofrenda al Señor, y de esa manera no faltará el alimento en la casa sacerdotal. Y de ahí que muchos sacerdotes, yo recuerdo cuando era pequeña, yo fui acólita en la iglesia católica de mi comunidad, y yo recuerdo que anteriormente yo veía que algunas personas llevaban a la casa sacerdotal alimentos, llevaban gallinas, y yo los veía que llevaban papa y plátano y yuca, y a mí eso me parecía muy bonito y me parecía muy bien, porque cuando nosotros estábamos allí para preparar la iglesia, hacer el serap para la iglesia, preparar la iglesia para hacer un evento, yo recuerdo especialmente para los tiempos del catequismo, me parece que así se llama eso, catecismo, algo así, que es enseñar a los niños la palabra de Dios y es prepararlos para la primera comunión. En la Iglesia Católica se lleva de esta manera y es lo que yo recuerdo cuando era niña. Entonces, yo recuerdo que yo que era acólita en la iglesia de la parroquia de mi barrio, y yo veía que la gente, los vecinos, la gente de la comunidad llevaba estas cosas a la iglesia. Yo podía ver cómo el sacerdote apartaba bulticos, como bolsas. Eran como unas bolsas de tela, y en esas bolsas de tela que también eran donadas a la iglesia. La comunidad donaba muchas cosas y yo me gozaba de ver todo eso, porque el sacerdote tomaba papa en una bolsa de esas de tela y luego colocaba plátanos y luego colocaba así cositas que le daban, los colocaba en las diferentes bolsas que tenía. Y cuando la comunidad iba, ya fuera a misa o ya fuera porque iban a hacer alguna cosa en la oficina sacerdotal, por documentos, por cosas que la gente va, que yo no recuerdo ahora cómo se llama eso, esa oficina sacerdotal cuando la gente va, que un registro de bautismo, de matrimonio, no sé qué, esas cosas, a solicitar ese tipo de cosas. Entonces veía cómo el sacerdote, según él sentía en su corazón, le daba a unas personas un bultico de esos. Tomaba un bultico y le bendecía con eso
y a otras personas yo veía que no les daba. Entonces, hoy entiendo, según estoy leyendo aquí la palabra, es que él hacía según el sentir de su corazón. Y de esa manera él sembraba la sal para la comunidad. De esa manera ofrecía la palabra según el Espíritu le indicaba. Y en la cocina de la casa sacerdotal hacían unos sancochos muy ricos. Había una cocinera. Y cuando era hora del almuerzo, después de que habíamos trabajado desde las 9 de la mañana, que nos reuníamos en la iglesia, el sacerdote no nos hacía madrugar mucho. Él decía, vengan a las 9. Y estábamos limpiando y preparando cosas, todos los vasos sacerdotales, inshallah, subhanahu wa ta'ala, porque ahora que me está trayendo esto a memoria, cuando limpiábamos los vasos y esas cosas, y ahora yo veo que la palabra habla de los vasos sacerdotales y de todos los instrumentos sacerdotales de los que el Señor instruyó para hacer. Y yo recuerdo que se limpiaban todos estos vasos y cuando ya era las 12, nos invitaban a los acólitos que estábamos allí trabajando para la iglesia y nos sentábamos a comer y a charlar con el sacerdote. Y yo recuerdo que eran risas en esa mesa y yo podía ver el alma del sacerdote, cómo se gozaba con nosotros, porque nos hacíamos uno solo o él se hacía uno solo con nosotros en esas charlas que teníamos de niños inocentes, donde no había malicia, donde no había nada que podía contaminar la iglesia. Y de esa manera el sacerdote siempre tenía niños. Y hoy en día yo entiendo por la pureza que hay en los niños. Y éramos niños menores de 15 años. Todos los que estábamos en el, ¿cómo se llama? En el ser acólitos. Éramos todos niños de 15 años, menores de 15 años. Y todos nos sentábamos a la mesa con el sacerdote y él nos contaba una historia, nos contaba algo que le acontecía a la comunidad, que pasaba en la comunidad. Y a nosotros nos gustaba escuchar esas historias. Y en lo que hablábamos de todas esas cosas que acontecían en la comunidad, de cómo debíamos de nosotros de agradar y de ayudar a los ancianos, él nos hacía mucho énfasis que si veíamos que un anciano iba a cruzar la calle y lo veíamos solos, nosotros éramos niños para ayudar a esos ancianos y teníamos toda la fuerza para ayudar a cruzar la calle a ese anciano que estaba débil y que estaba lento para cruzar la calle. Nosotros podíamos parar los carros para que el anciano pasara de nuestra mano al otro lado. Y nosotros hacíamos eso. Era como una enseñanza que él nos daba en medio de la cena, de lo que estábamos almorzando, con la misma cosas, alimentos que la comunidad llevaba. Y la casa sacerdotal se mantenía llena. Y habían frutas y habían cosas que el sacerdote nos daba inclusive para llevar a casa. Porque que se hizo mucho, o que mira esto, llévalo para la casa, llévaselo a mamá,
o llévale esta porción de comida a la mamá. ¿Me entiendes? Era una libertad que nosotros teníamos y un respeto. Cuando nos sentábamos a la mesa, había un respeto por los alimentos. Y el Señor nos enseñaba a través de este sacerdote cómo nosotros debíamos de manejarnos. Y yo recuerdo que éramos un grupo éramos como 5 o 6 y eran unos niños. Yo no recuerdo haber visto otra niña conmigo, pero yo era una niña entre 4 o 5 niños. Y yo recuerdo que era el vecinito al frente de la iglesia, un par de mellicitos a la vuelta de la iglesia. Y recuerdo el nombre de uno de ellos es Beto, y no recuerdo su hermanito mellizo. Pero nos la pasábamos juntos, inclusive cuando no estábamos en la iglesia para ser acólitos. Y era un servicio y jugábamos juntos porque a veces yo me iba, era de mi casa unas 4 o 5 cuadras de mi casa, creo, la iglesia. Y yo a veces me iba en las tardes después de la escuela, me iba y me reunía con ellos para jugar, para correr, montar bicicleta, montábamos patines. Era tan rico, era tan bueno, había tanta libertad. Y el sacerdote nos enseñaba cómo debía de ser nuestro comportamiento con la humanidad, con nuestros vecinos. Y lo que acontecía en el lugar donde vivíamos, le comentábamos al sacerdote cuando una de las vecinas estaba enferma o algo, y él se llegaba a esa casa con la hostia para bendecir esa familia, con un mercadito, con lo que él tenía, con lo que el pueblo mismo le llevaba. La comunidad surtía a la iglesia y la iglesia surtía a la comunidad de la misma manera, y eso era, iba y venía la bendición. Era algo muy bonito, eso fue un recuerdo muy bonito que yo tenía que yo tengo, que es, Dios me dio esa oportunidad de ser acólita en la iglesia cuando fui pequeña. Y también cantábamos en los villancicos cuando eran los tiempos estos de Navidad. Se cantaban los villancicos y era lo que conocía para ese tiempo. Es, como te digo, la manera cuando nosotros entramos en la vida espiritual, Dios nos permite disfrutar y gozarnos. Y es lo que hay, lo que una persona conoce. Es un inicio de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero cuando ya viene la malicia y cuando ya viene lo que los demás ponen en tu mesa, lo que los demás ponen en tu vida cotidiana, dolor, amargura, sufrimiento, ese es el pan leudado que Dios no quiere tener en su mesa. Cuando tú eres niño, tú tienes una libertad, tú tienes un gozo, una felicidad, una inocencia. Es linda y es hermosa esa inocencia. Pero a medida que vas creciendo, entonces ya la misma comunidad te dice,
mira, ahorita ya tú vas creciendo y tienes que saber esto, tienes que saber esto otro y esto otro. Y todo lo que se va añadiendo no es agradable, es contaminación. Y te van mostrando un pueblo contaminado que tú de niño no ves, porque tú de niño lo único que ves son juegos, abundancia, alegría, felicidad. Entonces permite que el niño continúe creciendo en esa abundancia. No le añadas tristeza al corazón de un niño, suéltalo, déjalo. Que él continúe en su abundancia, en su alegría, en su felicidad. Cuando yo empecé a ver en las amigas que no iban a la iglesia juntamente conmigo y se reunían para hacer cosas que yo decía, pero ¿por qué ellas hacen esto? Cuando yo estoy con mis amigos de la iglesia, nosotros no hacemos esto. Y yo soy niña entre todos ellos niños. Y ellos nunca me tocan, eso no lo hacemos nosotros. ¿Y por qué yo veía a mis amigas con los amiguitos del barrio en una cosa distinta? Y se escondían para hacer esas cosas. Y yo dije, no, a mí no me gusta esto. Y yo no quería estar ahí. No, yo no sentía. Yo no quería que eso me pasara a mí y yo me alejaba de eso. Entonces, cuando yo preguntaba, ¿por qué se hace eso? Eso es parte de la vida. Ah, no, esa parte a mí no me gustaba verla. Entonces yo prefería estar en ese otro lado donde me sentía agradada, me sentía complacida, me sentía feliz, contenta, libre. Pero para ese otro lado yo sentía una opresión, no sé, algo que no me agradaba. Y de esa manera he sido separada. Y le doy gracias a Dios por separarme desde niña para lo que hoy en día a Él le place que haga. Y permite que mis ojos no se vayan y se desvíen en lo que no tengo que desviarme. A eso es lo que el Señor le llama el pan con levadura. Es lo que el Señor dice, no traigas pan leudado a la iglesia. No traigas pan leudado al altar del Señor. Tráelo sin levadura. O sea, tráelo puro. Tráelo puro. Vente puro. Tú vente puro. No te vengas leudado. Porque el leudo es la contaminación que hay en el mundo. Ese leudo, tú puedes ser un pan de olor agradable al Señor sin levadura, aunque estás en el mundo. Tienes que saber que no perteneces a ese mundo. Eres separado de Dios para la gloria y la honra del Señor, para que el Señor se alegre contigo. Y el Señor me recordó esa parte de mi niñez. Fui muy feliz en ese tiempo y me gozaba demasiado de cada servicio que se hacía para la comunidad. Me recuerda el Señor que los bazares, habían unos bazares que se hacían. Yo no recuerdo cada cuánto se hacía ese bazar, si era una vez al año, no recuerdo en este momento. Pero se hacían los bazares y eso era alimentos que la comunidad llevaba y se hacían juegos y se hacían como comida que la gente llevaba y vendían y cosas así. Y la gente era feliz y se hacía eso.
Yo no sé cuándo se acabó eso. Yo no sé cuándo eso se acabó. Porque yo creo que la Iglesia Católica no volvió a hacer esos bazares. Yo no sé, dímelo tú, si todavía hacen esos bazares. Y era la reunión de la comunidad. Y era algo muy bonito que se hacía. Y toda la comunidad iba y compartía y estaban allí en el bazar. Cosas muy bonitas que se hacía y se hacían afuera de la iglesia, que había un buen espacio fuera del atrio de la iglesia. Y todo se regaba por todo ese lado de la iglesia. Y era muy bonito como todo el mundo compartía feliz, contento. Y se escuchaba, lo que escuchaba, la música que se escuchaban eran alabanzas a Dios. Y todo el mundo cantaba y disfrutaba de: yo tengo que me ama, me ama, me ama, cosas así. Todo ese tipo de canciones que eran como así. No las recuerdo bien ahora, pero todo ese tipo de música así era lo que se ponía en el bazar. Todo que alababa a Dios. Y de esa manera la gente cantaba y en lo que se reía y todo eso. Y se compartía muy bonito y era una forma de ofrendar a Dios, porque la comunidad traía sus ofrendas al Señor y traía las cosas para la iglesia. Y traían sus ventas de empanadas y de hostias y de solteritas y cosas así que la comunidad vendía y ofrendaba a la iglesia. Y la iglesia se mantenía con mucha comida. Yo siempre vi mucha comida, mucha abundancia en la parroquia de mi pueblo, de mi comunidad. Y estuve un tiempo en eso y fue muy bonito, fue muy hermoso poder compartir. Y ahorita con esta palabra el Señor me recuerda ese tiempo cuando tú estás puro, cuando todavía tu cuerpo sensorial, tu cuerpo mental y tu cuerpo físico no es contaminado. ¿Contaminado con qué? Con las cosas del mundo, con lo que hay en el mundo. Cuando tus cuerpos permanecen puros, tus cuerpos inferiores, porque los cuerpos superiores siempre son puros. Los cuerpos superiores desde el corazón hacia arriba siempre son puros, porque son de Dios, pertenecen a Dios. Siempre son puros. Lo que es y se hace impuro es tu cuerpo mental, tu cuerpo sensorial, tu cuerpo físico. Esos son los que tenemos que estar constantemente limpiando. Y siempre recuerda que tú eres la sal y la luz del mundo. Y cuando somos la sal y la luz del mundo, vamos conociendo por niveles. El Señor nos va permitiendo crecer. Por eso decía que cuando gente está en la religión católica, es un inicio. Es un inicio de tú empezar a conocer la voluntad de Dios en tu vida. Es como cuando estamos en primaria. Cuando tú estamos en primaria y vamos a la secundaria, entonces vamos a otro nivel. Entonces yo entiendo, la religión católica es un primer nivel para que tú empieces a comprender la sal de Dios, cómo tú eres la sal del mundo. Y luego tú te vas entrando más
a las cosas del Señor según la voluntad de Dios que va haciendo en ti. Porque por nada Dios te permite que tú inicies algo serio en el Señor. Yo recuerdo que yo era para que fuera la monja de mi casa, porque también estando pequeña en mi adolescencia, antes de mis 15 años creo, estuve yendo a un convento los fines de semana y yo no recuerdo qué pasó que no volví al convento, pero me gustaba mucho estar con las monjas después de la escuela del viernes. Me iba desde el viernes y regresaba el domingo a mi casa porque al lunes había escuela. Y yo recuerdo que con las monjas aprendimos a hacer galletas y hablábamos del Señor. Y era una cosa tan bonita, me gustaba tanto ir al convento. Y yo recuerdo que había una canción, que no la recuerdo toda, pero todavía me viene a memoria si la canto el pedacito que recuerdo. Jesucristo me dejó inquieta, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo podré ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Siempre yo recuerdo ese pedacito. Una canción tan bonita que no la recuerdo toda, no sé, la he buscado para ver si la puedo escuchar toda, pero no he podido encontrar esa canción otra vez. Es muy bonita y recuerdo solo ese pedacito siempre. Y lo cantábamos en el convento, los sábados en la mañana, los domingos en la mañana. Se hacía como un matinal, era una reunión de niñas que nos íbamos al convento y era un salón que en ese salón teníamos enseñanza de la palabra de Dios, teníamos la enseñanza de todos estos rezos que se hacen en la Iglesia Católica. Teníamos enseñanzas sacerdotales de cómo debíamos de servir a la comunidad, de cómo debíamos de ser bien comportadas en la comunidad, de cómo debíamos de ser recatadas en la comunidad, vestir nuestros cuerpos, cubrirlos. Yo recuerdo tantas cosas que nos enseñaban allí. Y mira cómo en esta rica mañana de miércoles 25 de diciembre del 2024, Dios trae para enseñarnos cómo el pan sin levadura es lo que agrada al Señor y da a Él una elevación de olor agradable. Y la ofrenda que se hacía para la iglesia bendecía a la misma iglesia. Cuando había un sacerdote dado a la comunidad como el que yo tenía en aquel tiempo, porque no se puede hablar de otra cosa aparte de lo que ya tú conoces. Y en ese tiempo eso me tocó vivirlo. Y recuerdo que a medida que fui creciendo, no sé qué pasó, que hoy en día no soy monja, pero yo creo que igualmente eso se lleva en el corazón, el servir a la comunidad y todas estas enseñanzas
nos sirvieron, nos ayudaron. ¿Para qué? Para seguir creciendo en la vida espiritual a medida que crece tu cuerpo. Y se va convirtiendo uno en esa sal del mundo, en la que muchos quieren escuchar y otros aborrecen. ¿Por qué? Porque es como esa espada de Arcángel Miguel que corta y libera, y corta todo lo leudo, toda la contaminación, todo lo que no es agradable al Señor en tu vida, no en la vida del vecino, no, en tu vida. No trates de quitar la paja de tu vecino cuando tú tienes una viga en tu propio ojo. Deja a tu vecino tranquilo, que Dios tomará control de él. Pero ahora Dios está tratando contigo. Y es por eso que ninguna religión es mala, no. Todo es bueno porque todo te alimenta. De pequeña fui católica, luego, como quien dice, esa fue mi primaria. Luego, cuando fui creciendo, a la edad de unos 26 años, en ese lapso de tiempo, digamos, me quedé de pronto unos 10 años en cero, yendo a la iglesia, pero ya no era católica, ya no era acólita. Iba a la iglesia, pero no era acólita. Ya no participaba en la iglesia como anteriormente. Y después el Señor me volvió a retomar, pero me retomó en una iglesia evangélica. Y allí continué creciendo. Llegué a la secundaria. ¿Me entiendes? Cómo Dios nos va mostrando el camino, va señalando un camino, te va dando unas enseñanzas. Y siendo evangélica, empecé a compartir más de la palabra, a tener células en mi casa. Y las células eran grupos de personas que apenas estaban empezando a conocer la palabra, aquellos que no la conocían, y empezaba a trabajar y trabajar con ellos en lo que Dios enseñaba. Y de esta manera son como Dios te va enseñando y Dios te va dando, no sé, herramientas, te va mostrando cosas, y Dios te va separando de todo lo que van haciendo los demás. Eso no me gusta, ese no es mi camino, por allí no hago, por allí no voy, eso me desagrada, no encuentro contentamiento en eso. Y Dios te va trabajando y te va separando en medio del camino. Y todo eso va madurando la vida espiritual de un ser humano. Y Dios lo hace. Con dolor, no. Dios separa. O en mi caso no hay dolor. Tristezas, han habido tristezas, han habido llanto, ha habido cosas en el camino. Pero es lo que Dios hace. ¿Para qué? Para que sea la sal del mundo como Él, a la manera de Dios, al modo de Dios, no al modo tuyo. No como tú y yo lo queremos hacer, al modo de Dios. Es que Él quiere que tú te manejes por la faz de la tierra conforme a lo que Él ha trabajado contigo. Y nos parecen muchos años, y nos parecen muchos días, pero Dios bendice al dador alegre. Es por eso que no pongas condición
en tu corazón para ofrendar algo. No pongas condición en tu corazón para bendecir a alguien. No pongas condición en tu corazón para dar de ti algo que ya tú tienes a alguien, para que el Señor no te condicione a ti también. ¿Ves? Dios ofrenda en cantidad y tú ofrendas en cantidad. Y cuando tú ofrendas en cantidad, Dios te multiplica mucho más. Es una cosa que yo he visto, esa abundancia desde niña, y Dios me ha permitido vivir en esa abundancia y compartir de esa abundancia y de todo lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla tu boca. De todo ese amor incondicional que hay en el corazón, es que tú das y repartes. Y a veces tú das y repartes y hay personas que piensan que se pueden aprovechar de ti. ¿Por qué? Porque esas personas no saben ni cómo dar ni cómo repartir, porque tuvieron una vida apretada. Entonces, siente compasión por esas personas, porque de alguna manera van a aprender de ti y se van a apegar a ti, pero cuando no son para bendición tuya, Dios te las va a separar. Así que siempre tú confía, porque Dios trabaja para ti día y noche. ¿Entiendes? Mahanaim es con nosotros y tú siempre bendice, bendice, bendice. Sin importar qué, tú bendice, porque Dios te guarda y Dios te preserva como el pan sin levadura, que es para la bendición de la comunidad y de todos aquellos que Dios trae a tu vida, para que tú los bendigas. ¿Te das cuenta de todo eso? Es lindo, es hermoso. Y de esta manera Dios me está diciendo, hasta aquí. Y entonces el cerco se cerró, y que Dios nos guarde, nos proteja en esta rica mañana de miércoles 25 de diciembre. Que tengas un día bendecido en la gloria, en la honra del Señor, y ofrenda con abundancia. Y sé tú plenamente, libremente, ricamente, con abundancia. Porque asimismo es que tú recibes de parte del Señor. ¿Cómo? No lo condiciones. Recuerda que es ilimitado, es eterno, y Dios sabe cómo traerá la bendición. Dios sabe todas las cosas y conoce nuestros destinos. Así que no lo condicionemos. Mi hermoso ser de luz, te bendigo todo el resto del día. Alabo y bendigo el nombre del Señor, nombre que es sobre todo nombre, Alfa y Omega, principio y fin. Y continúa escuchando, mi hermoso ser de luz, la palabra de Dios, que es la verdad absoluta.